Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Les está saludando desde acá, desde casita, en este día martes 9 de mayo del año 2023, después que en Chile este domingo recién pasado hubieron votaciones. Bueno, estamos orando por nuestro país Chile, los chilenos, los cristianos, los creyentes de este país tenemos una preocupación grande por lo que está ocurriendo y sucediendo en nuestro país, pero también tenemos confianza que Dios va a guardar nuestra nación. Tenemos un porcentaje muy alto de cristianos evangélicos en Chile, que promedia casi un 25% de la población nacional. Bueno, en el día de hoy quiero hablar de un tema que está relacionado, digamos, con la apologética, con la apología, que está fuertemente, hermano, entrando dentro de la iglesia nominal, por así decirlo. Bueno, están entrando, porque en realidad son muchas las doctrinas que hoy día han entrado, pero básicamente es una especie como de paquete cerrado que viene de la concepción de la nueva era que ha estado tratando de penetrar, lamentablemente con bastante fuerza y con bastante éxito, dentro de la iglesia nominal hace ya varias décadas, pero hoy día toda esta enseñanza se ha ido acrecentando. Por ahí hay muchos predicadores de la nueva era que abiertamente te dicen que nosotros somos dioses en la tierra, que somos un duplicado de Dios, como lo dicen grandes predicadores, digo grandes en el sentido de famosos predicadores americanos, que no tienen ningún empacho en decirlo, pero el problema es que también hay otros predicadores que son un poco más conservadores, o que siempre nosotros los hemos considerado más predicadores de nuestra línea, que están también entrando en esta faceta nueva de enseñar a la iglesia cosas, igual que lo que pasaba en la cultura greco-romana. Recuerda que cuando el apóstol Pablo fue al Areópago de Atenas, dice que esa gente no se ocupaba de ninguna otra cosa más que en dos cosas: en oír o en decir algo nuevo. Bueno, hoy día el helenismo, que viene de helénico, de la cultura helénica, está entrando con mucha fuerza dentro de la iglesia evangélica. Mire, hay un conferencista chileno, por ética yo no voy a dar el nombre, muchos lo deben ubicar, yo tengo mucho respeto por él, yo lo invité muchas veces, muchos años a predicar a nuestra iglesia, es un hombre muy connotado, de muy buen testimonio, un excelente predicador, un hombre muy elocuente, muy preparado, muy entendido, muy inteligente, muy erudito, muy culto, que nos bendijo mucho con grandes mensajes, pero que en los últimos años, lamentablemente, no sé cuál es la razón, no la entiendo en realidad, pero he escuchado sus predicaciones de los últimos, digamos, 10 años, y él está metiendo enseñanzas, está mezclando un poco todas las grandes verdades que ha enseñado. Es un hombre que yo respeto y quiero mucho, pero la verdad que yo lo dejé de invitar hace algunos años atrás a predicar, no por uno o dos detalles, sino por muchas cosas que la verdad yo no comparto en lo absoluto. Yo lo primero que quiero reiterarle en el sentido de lo que vamos a compartir hoy día es que todos los creyentes, los cristianos, tenemos claro que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, parecería una contradicción decir que somos hijos de Dios cuando la Biblia dice que el unigénito, o sea, el unigénito, hijo del Padre, se llama Jesucristo. Habría una contradicción y de hecho de ahí los testigos de Jehová se toman para decir que nosotros no podemos decir a los cuatro vientos que somos hijos de Dios porque el único hijo de Dios es Jesucristo. Ahora, eso es cierto. Jesucristo es el hijo de Dios, así lo declaró el apóstol Pedro en esa extraordinaria confesión que analizamos algunas semanas atrás, cuando dijo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y es el Hijo. De hecho, cuando se escribe Jesucristo como hijo se escribe con la H mayúscula que está indicando divinidad. Nadie niega que Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre, pero recordemos que Dios nos ha adoptado como hijos. Eso es lo primero que le quiero decir. Está claro que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Fíjense que en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Lo afirma el apóstol Juan, que es el mismo escritor del Evangelio de Juan. Y el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso lo dice Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2. Pero el mismo Juan escribe en San Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, y dice que, refiriéndose al Verbo, a Jesucristo, dice que a los suyos vino, el Verbo, Jesús, y los suyos, refiriéndose a los judíos, no le recibieron. Ustedes saben muy bien, o todos sabemos que lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, somos hijos de Dios,
somos adoptados, tenemos el espíritu de la adopción, tal como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 15, cuando dice que ese espíritu es el que clama en nosotros, Abba Padre, que es una expresión, entiendo, aramea, que da a entender, ¿no es cierto?, de una forma muy emocional, sentimental, diciendo, te alabo, papito. Está refiriéndose al creyente que tiene el Espíritu Santo y que sabe muy bien que ha sido adoptado como hijo de Dios. Eso no lo discutimos, sabemos que somos hijos de Dios, hemos recibido potestad de parte del Señor. Jesucristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El Señor Jesucristo en Lucas les dice a los apóstoles, he aquí os doy potestad para hollar serpientes, pisar escorpiones, ¿no es cierto?, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso nosotros no lo dudamos. ¿Dónde está, hermano, esta mentira? En el fondo es una frase que le dijo la serpiente a Eva cuando la tentó. Dentro de la frase que le dijo, hay una frase en particular que voy, ¿no es cierto?, a llamar su atención, y que justamente este predicador chileno, que yo lamento mucho, está enseñando. Y es esta frase. Él no nos dice abiertamente que nosotros somos dioses, no lo dice así. Y de hecho muchos predicadores que están predicando dentro de iglesias evangélicas, digamos convencionales, tradicionales, pentecostales, trinitarias, que se precian de ser iglesias bíblicas, iglesias serias, iglesias de la sana doctrina, oyen a este predicador y nadie dice nada. Y me llama poderosamente la atención el silencio de los pastores de la iglesia cuando invitan a este conferencista chileno, que es muy buen predicador, yo no voy a negar que es excelente, es cautivante, es muy elocuente, pero de repente, casi siempre ya al final del mensaje empieza a meter este tipo de enseñanzas que están totalmente reñidas. Escucha, hermano, reñidas con la sana doctrina. La frase que empleó el diablo usando la serpiente es, seréis como dioses. Esta es una de las más grandes mentiras de la nueva era, lo que se conoce como la deificación del hombre. Esta premisa, base, fundamento, pilar de la nueva era, es ya parte, hermanos queridos, de las doctrinas elementales de lo que nosotros llamamos predicadores neopentecostales, como Alberto Motesi, como Cacho Luna, como Guillermo Maldonado, como Ana Méndez, como Ronnie Chávez, que se autoproclama apóstol de apóstoles. Ya no están conformes estos tipos, estos muchachos, con ser pastores, obispos, evangelistas, apóstoles. Ahora Ronnie Chávez ya no es apóstol, es apóstol de apóstoles, a ese nivel. Muy contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es verdad que dice que somos hijos de Dios, pero humanamente el ser humano no puede llegar a ser Dios jamás. De hecho, la Biblia dice en Job capítulo 25, verso 6, léalo por favor y anote. Job capítulo 25, verso 6 dice, cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. A esa altura nos pone el libro de Job a los seres humanos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? Pregunta, signo de interrogación, un interrogante. Job capítulo 25, versículo 6, que armoniza con lo que Dios declara, el diagnóstico de que Dios le da a la nación de Israel cuando pecó de una forma flagrante contra su Dios. Y Dios dice que en Israel, desde la cabeza hasta la planta de los pies, no hay en Israel nada bueno sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lee Isaías capítulo 1, versos 14 al 6, lea Jeremías 2, 22, que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti. Ahora, la nueva era, que es un sistema filosófico, sociológico, antropológico, espiritual, religioso, social, dice, nosotros sabemos que la nueva era es satánica, es diabólica, es una doctrina diabólica, satánica, que pretende la instauración del nuevo orden mundial. En el fondo, la nueva era trabaja para el establecimiento del gobierno del anticristo a futuro. La nueva era asegura que el universo es un ser único. Hay gente hoy día que cree, hermano, en la Pachamama, que creen que la madre tiene una especie como de divinidad, de deidad, la llaman la diosa madre, la Pachamama le llaman en Bolivia, y aseguran que el universo es un ser único y que está interrelacionado con el hombre, que todo es Dios y Dios es todo. Este concepto de que todo es Dios y Dios es todo se le conoce técnicamente como panteísmo. Y también existe un concepto que se metió muy fuertemente dentro del mundo evangélico, y esto es del relativismo de la verdad. Dicen, nadie tiene la absoluta verdad, nadie es dueño de la verdad.
lo he escuchado un montón de veces a muchos predicadores, nadie tiene la verdad, que cada hombre tiene su propia verdad y que nadie es dueño de una verdad absoluta, aunque nosotros sabemos que la Biblia no es relativa. La Biblia es absoluta y Jesucristo y su verdad y su evangelio son absolutos. Que fuera de Jesucristo no hay salvación. Que el único libro inspirado por Dios es la Santa Biblia y que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y que la predicación del evangelio es lo único que la iglesia debe hacer para poder alcanzar la salvación de los hombres, porque si las personas no oyen el evangelio y no reciben a Jesucristo, el único Señor y Salvador, se perderán. Eso hoy día está siendo cuestionado dentro de las propias iglesias y se está enseñando en contra de esto en los propios altares o púlpitos cristianos en muchas iglesias donde hay pastores que son hombres sanos, creo que son hombres buenos, pero a veces, no sé por qué extraña razón, invitan a este tipo de predicadores. Yo sé que todos los predicadores que uno invita van a ser diferentes al estilo que uno tiene de predicar. Yo respeto todos los estilos de los predicadores y sé que hay ciertos predicadores que hay ciertos temas que no los predican y los creen. Pero cuando un predicador entra en estas esferas, empiezan a enseñar cosas que están totalmente contrarias a la Escritura y rompen los márgenes de la sana doctrina, esos predicadores no pueden ser catalogados como hombres de Dios y no deben ser invitados a nuestras iglesias y no se les debe pasar el altar para que prediquen, porque ellos mezclan mentira con verdad. Por lo tanto, la nueva era que enseña todas estas cosas, hermano, del panteísmo, que el hombre tiene su propia verdad, que nadie es dueño de una verdad absoluta, e incluso que los hombres viven muchas vidas y que van incluso reencarnando, que los hombres existieron antes de nacer, hasta llegar a lo que se llama el nirvana. De hecho, precisamente escuchaba a este predicador chileno, vuelvo a repetir, que estaba diciendo, hermano, tomando la Biblia y tergiversándola a su antojo, diciendo que nosotros habíamos vivido antes de nacer. Estos predicadores se toman de pasajes como, por ejemplo, cuando Dios le dice a Jeremías, antes que nacieses, ¿no es cierto?, te santifiqué, y antes que te formase en el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones. Ellos se toman de pasajes cuando el apóstol Pablo dice a los romanos que a los que el Señor predestinó, a estos también, ¿no es cierto?, a los que predestinó, a estos los llamó, a los que los llamó los justificó, y a los que los justificó los glorificó. Ahora, están dando a entender que nosotros vivimos vidas anteriores, que vivimos en la eternidad. Lo escuché a este predicador, no me lo contaron. Él decía que ahí Dios, antes de que nosotros naciéramos, nos había dado un nombre y que ese nombre lo íbamos a recibir cuando estuviéramos nuevamente en la eternidad. Cuando entendemos que el único Dios que es eterno, de eternidad a eternidad, es Dios, no el hombre. Nosotros no creemos en la preexistencia del hombre, creemos en la preexistencia de Cristo. Eso es una herejía. Decir que nosotros vivimos antes de vivir, de nacer, de venir a este mundo, es una herejía. Porque cuando el Señor le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te di por profeta de las naciones, no está hablando que Jeremías existía antes de nacer, sino que Dios lo conoció antes de que fuera formado en el vientre de su madre. A eso se le llama presciencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Presciencia. ¿Qué es la presciencia? Que viene del texto griego preknostikon. La presciencia es uno de los muchos atributos divinos que hacen que Dios sea único, obviamente, pero la presciencia es la capacidad que tiene Dios de ver las cosas antes que ocurran. No es lo mismo predeterminar que preconocer. Hay cosas que Dios no las determina, pero las conoce porque Dios en su presciencia, primera de Pedro 1:2, lo sabe todo. Ahí no está diciendo que si el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo, y a los que los predestinó, a estos los llamó, y a los que los llamó los justificó, y a los que los justificó los glorificó, no está diciendo que nosotros existimos antes de nacer. Esa es una falacia, esa es una herejía. Y este predicador chileno, que es un gran predicador, vuelvo a repetir, y tiene mi respeto como persona, yo no puedo aceptar eso. Y esa fue una de las razones por las cuales yo hace mucho tiempo lo dejé de invitar a predicar en nuestras iglesias, porque entendí que estaba entrando en esferas peligrosas. De hecho, él decía en un mensaje que habían 3 tipos de personas. Escuche, y esto no es bíblico. Y se tomaba del pasaje del libro de los Salmos, capítulo 1, donde él decía que había los justos, que son los creyentes, que eso está correcto, los pecadores, que son los que se van a salvar porque Dios los predestinó para salvarse, y los malos, que son los que están predestinados para condenarse. Ese concepto que él vertía, tomando el pasaje del Salmo 1, es una herejía porque eso es calvinismo puro. Y obviamente la nueva era también mete el calvinismo, hermano querido. No existe tal cosa como que haya un grupo predestinado antes de la fundación del mundo para perderse, que son los malos y que Dios no los va a salvar nunca.
Y él daba a entender que a los malos Dios no los va a salvar y que no está interesado en salvarlos. Eso no es verdad. Yo un hermano comentaba en esa predicación en YouTube y decía, ¿y qué pasa con Nicky Cruz? ¿Acaso Nicky Cruz no era un malo? Claro, él tendría que decir que Nicky Cruz pertenecía al grupo de los predestinados, por eso un malvado, un impío, Dios lo salvó. De hecho, él decía que nosotros siempre hemos sido hijos de Dios, incluso antes de nacer. Eso no es verdad. Porque dice la Biblia, ahora, primera de Pedro San Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 3, verso 2, dice, ahora somos hijos de Dios. Y Pedro dice que somos renacidos no de simiente corruptible, renacidos. Si somos renacidos, significa que antes éramos impíos, por eso dice el apóstol Pablo, esto era antes, mas ahora habéis sido santificados. Nosotros tenemos un antes y un después. Yo no vengo de la eternidad siendo hijo de Dios. Yo fui constituido hijo de Dios cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, tal como dice la Biblia, en San Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Yo fui constituido hijo de Dios cuando recibí a Jesucristo, tal como dice la Biblia, y se lo repito, Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, cuando dice que a todos los que recibieron a Cristo y los que creen en su nombre, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no era hijo de Dios en la eternidad porque yo no existía antes de nacer. Pero este predicador nos quiere hacer creer, mezclando el cristianismo, el evangelio, cosas muy ciertas que él dice, mezcla con mentiras de la nueva era. Él está contaminado con una levadura de nueva era que es muy peligroso. Y lo que me impresiona es que lo invitan a predicar cantidades de iglesias que son serias, que son sanas, que son, entiendo, pentecostales, conservadoras, de senda antigua y de sana doctrina, y que los pastores cuando escuchan tamañas barbaridades y herejías no son capaces de decir que eso no está correcto. Cuando el predicador termina de predicar, si el pastor no tuvo las agallas de pararlo en pleno mensaje, se tiene que parar después que predicó el predicador la visita y decir, hermano, lo que predicó recién este pastor, con todo el respeto que él se merece, no corresponde a lo que nosotros creemos, no corresponde a la sana doctrina, eso no está en la Biblia. No hay un solo pasaje bíblico que diga que nosotros existimos antes de nacer y que nosotros en la eternidad éramos hijos de Dios. Eso no es verdad. Yo era un hijo del diablo, porque en primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica pecado es del diablo. Y todos nosotros los que nos convertimos en algún momento de nuestra vida y salimos del pecado, Pablo dice que salimos de las tinieblas a su luz admirable, que antes estábamos bajo el poder del príncipe de la potestad de las tinieblas, que estábamos muertos, eso dice Efesios capítulo 2, verso 1, en nuestros delitos y pecados, y que Jesucristo nos dio vida, o Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cuándo yo vine a ser hijo de Dios? Cuando yo recibí y acepté a Jesucristo. Ahí el Señor me salvó, me perdonó, como enseña San Juan, capítulo 3, verso 3, nací de nuevo, y como enseña 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, yo fui transformado en una nueva criatura. Pero este predicador dice que no. Incluso él dice, y da a entender que es una cosa que podría perfectamente ser real, pero no es bíblica, de que hay vida en otros planetas. Y de que los cristianos vamos a ir en la eternidad a morar y a hacer una especie como de tour por toda la Vía Láctea. Eso no es verdad, eso no sale en la Biblia. Puede ser que haya vida en otros planetas, pero la Biblia no lo dice. Y un predicador que se precie de ser un hombre serio, un hombre sólido en la doctrina, un hombre de sana doctrina, por mucho que lea revistas de ciencia, por mucho que aprenda, no puede decir y asegurar en un altar, en el púlpito, siendo un predicador del Evangelio, que hay vida en otras vidas y que hay vida en Marte, en otros planetas, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice tal cosa y por lo tanto, si fuera así, la Biblia por lo menos no lo revela. Y alguien dijo que el predicador fiel es aquel que habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Y sigo con esto. Entonces, esto de la nueva era dice que a través de la conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales. Y de hecho dicen ellos, este predicador no lo dice, pero va para allá, que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. La nueva era habla de muchas cosas que están relacionadas con la espiritualidad. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, pero no es una religión establecida actualmente, es un pensamiento. Pero este pensamiento de la nueva era se está metiendo en las iglesias. Yo hago un llamado, hermano querido, a la seriedad. Y creo que nosotros los pastores que tenemos iglesia, no los conferencistas, los predicadores, porque al final los evangelistas, los predicadores, hay muchos que son sanos, pero pueden darse el lujo de predicar en muchas iglesias y predicar muchas cosas, pero ellos no tienen la responsabilidad de una iglesia. Ellos no tienen lo que yo llamo la carga de la obra.
Pero ¿quiénes tenemos la responsabilidad de pastorear? Aunque usted tenga una iglesia pequeña de 50 personas, aunque usted pastor sea un pastor de una congregación, a lo mejor no tan numerosa, tiene 100 personas, pero esas 50 personas, esas 100 personas, o quizás tiene muchas más, 300, 400, 500, 1000, 2000 personas, esas personas son su responsabilidad, pastor. Usted no se puede cerrar a invitar a otros predicadores, porque yo también lo hago y creo absolutamente en la diversidad que hay dentro de los ministerios. Creo en la multiforme gracia de Dios. Creo que existen pastores y predicadores que nos bendicen con sus ministerios, que aunque no sean de nuestro concilio, no están bajo nuestra cobertura, no trabajan junto con nosotros, son sanos y los invitamos y son de bendición. Pero también hay que tener cuidado y ser muy riguroso, ser muy cuidadoso, aunque ese predicador nos caiga muy bien, nos caiga en gracia y a lo mejor lo conozcamos de muchos años, cuando este predicador comienza permanentemente, en forma sistemática, en forma continua, dentro de su predicación, que puede ser muy buena, muy atractiva, muy cautivante, muy llamativa, puede tener mucho carisma, mucha elocuencia, pero mete el predicador ciertas enseñanzas que son peligrosas y, como decía un hermano, tenemos que tener la capacidad de analizar. Tenemos que analizar. O sea, estamos en un tiempo en que hay que examinarlo todo. Examinarlo todo y retener lo bueno, pero cuidado. Porque hay predicadores que están enseñando este tipo de cosas. De hecho, este predicador y otros más enseñan, hermano, que nosotros, como somos hijos de Dios, y como primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos asigna que somos real sacerdocio, este predicador, como muchos de la nueva era, llega a tal extremo de sobredimensionar esta concepción del real sacerdocio en el creyente, que da a entender que nosotros somos una raza distinta a los demás. Ahora, nosotros humanamente no somos superiores a ningún ser humano. Esa es la verdad. Nosotros como seres humanos, como personas, como entes biológicos, no somos superiores a ninguna persona en el mundo. Lo que nos hace distintos es porque nosotros hemos recibido a Jesucristo y por lo tanto Dios nos adopta como sus hijos, nos da el sello del Espíritu Santo, nos convierte en templos del Espíritu Santo y somos miembros de ese cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Todo esto que yo estoy diciendo, hermano, que estoy enseñando, no es nada nuevo. Ese es un problema que tienen muchos predicadores, que les gusta especular, que quieren traer algo nuevo, que no se conforman con predicar lo que siempre han predicado, siempre quieren añadirle una cuestión nueva, para que la gente diga, qué tremendo el predicador, cómo sabe el tipo, qué conocimiento tiene, nos está llevando a otra esfera, como dicen algunos predicadores de la nueva era, los vamos a llevar a otras dimensiones del espíritu. Cuidado, hermano, cuidado. Nosotros tenemos que ser ortodoxos, tenemos que tener cuidado. Ahora, estos predicadores, como dicen que es cierto que la Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Cierto. En ese sentido somos un pueblo especial porque somos hijos de Dios. Cierto. Pero de ahí a decir, como dice este predicador, que nuestra sangre no es una sangre normal, no es una sangre común, que nosotros tenemos sangre divina porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Claro que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Eso es cierto, por la fe. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 7, dice que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. En Efesios, capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo dice, en quien tenemos redención, redención, que significa liberación, salvación, por su sangre, el perdón de los pecados. En Hebreos capítulo 9, verso 22, refiriéndose a la sangre de Cristo que tenía que ser derramada en la cruz, dice que en la ley todos era rociado con sangre, y en Hebreos 9, verso 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cierto. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, el apóstol Juan dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso no lo negamos. De hecho, en Apocalipsis 12 habla de los creyentes que se queden aquí en la gran tribulación, que se queden firmes, vencerán al diablo y a sus tentaciones y a sus propósitos y planes destructivos. Dice, mediante la sangre, por el testimonio de la sangre. Ellos lo han vencido por medio de la sangre. Es verdad, eso nadie lo niega. Pero decir, hermano querido, que nosotros tenemos sangre divina es una herejía. Porque la sangre que corre por mis venas es una sangre humana, no es una sangre divina.
Y este predicador llega a decir que no solamente la sangre que nosotros tenemos es divina, sino que nuestros genes son divinos, porque como hemos sido renacidos de cimiento incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y como somos hijos de Dios, por lo tanto nuestros genes son divinos. Y eso no es verdad. Nuestros genes son los genes que tienen todos los seres humanos. Genéticamente hablando, nosotros somos seres humanos, somos personas. Lo único que nos hace diferente es que nosotros hemos recibido y reconocido a Jesucristo, y eso es lo que hace la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, entre el que es creyente en Jesucristo y el que no es creyente, entre aquel que anda por el camino estrecho que lleva, ¿no es cierto?, a una puerta angosta que te lleva a la salvación, y aquel que anda por el camino ancho que te lleva a la condenación. Sí, es muy sencillo de entenderlo, pero estos predicadores, que son muchos, no son pocos, tratan de meter precisamente toda esta cantidad de mentiras. Y hermano querido, por años nosotros nos hemos dedicado a hacer apología. Yo no me considero un apologista cristiano, pero hacemos apología. Como enseña Judas, verso 13. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, del griego epagonizomai. Epagonizomai. Dice que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo habla y elogia a los colaboradores que lo ayudaron y combatieron con él, unánimes en la fe, defendiendo la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. El apóstol Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, verso 1 de la epístola a Tito, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces yo tengo que decir esto, hermano, porque llevo todos estos años haciendo apologética. Yo sé que hay muchos predicadores que son diferentes a nosotros, hay iglesias que tienen ciertas diferencias, una liturgia distinta, una forma de adorar distinta a la nuestra, pero aquí, hermano, no estamos hablando de ese tipo de diferencias, que las respetamos, las entendemos. No estoy atacando el estilo particular de un predicador, porque yo en forma personal no me considero un extraordinario predicador. No me considero un hombre lleno de elocuencia ni lleno de teología, aunque entiendo que soy un hombre muy sano en la fe y siempre me ajusto a lo que dice la sana doctrina. El problema no está en cuestionar el estilo de un predicador, porque respeto los estilos y me bendicen predicadores que tienen un estilo a lo mejor bastante diferente al nuestro. El problema no está en eso. El problema está cuando estos predicadores, en forma permanente, reiterativa y sistemática, empiezan a meter doctrinas como el calvinismo, como que nosotros tenemos un ADN diferente al resto de los seres humanos, tenemos un ADN genético, o genéticamente somos divinos, o nuestra sangre es divina. Este predicador incluso llegó a decir que cuando Judas besa a Jesús y le da, ¿no es cierto?, ese beso traicionero, la saliva de Judas tenía poderes demoníacos. Eso no sale en la Escritura, eso es un invento de él. Este predicador ha leído mucho. Este predicador se ha metido mucho a leer revistas que pertenecen justamente, esta revista como muy interesante, y otra revista que pertenecen sin lugar a duda a la nueva era, donde hay una cantidad, hermano, de libros y enseñanzas como el Talmud, y una cantidad de libros que este hombre obviamente lee, y por eso están preparados, pero eso lo ha llevado a enseñar y a meter dentro de la iglesia. A lo mejor él cree que está en lo correcto, pero lo que él está enseñando, hermano, lo digo de verdad, con todo mi corazón y con mucha pena también, es pura herejía. Eso es nueva era. Y un predicador como yo, que me considero un hombre defensor de la sana doctrina, tengo que decir que esto no está correcto. Yo no puedo cuestionar todos los mensajes. No tengo la autoridad para decir que todos los mensajes que predican otros predicadores que son diferentes a mí son malos, son apóstatas. No tengo ese nivel, no. Pero sí hay cosas, hermano, que traspasan. Hay ciertos temas, hermano, que rompen los márgenes de la sana doctrina. Y esta enseñanza, seréis como dioses, no se habla así abiertamente, somos dioses. Estos predicadores no lo dicen así. Hay otros que ya lo están diciendo. Pero esos son los que ya, ¿no es cierto?, traspasaron todas las fronteras de la sana doctrina. Traspasaron todos los límites. Ellos ya se fueron al otro extremo. Pero hay predicadores que están más cerca de nosotros, que están como un poco más al centro. Y estos predicadores están justamente enseñando esta cantidad de herejía. Y este predicador en particular, que vuelvo a repetir, por ética no lo voy a nombrar, por lo menos en este posteo, en la radio sí quizás lo voy a decir abiertamente, que es un hombre a quien yo quiero mucho, estimo, creo que no es una mala persona para nada, es un hombre de muy buen testimonio, un tremendo predicador, y hay muchos mensajes que yo coloco de él de hace 25, 30 años atrás, cuando el hombre era mucho más centrado. Hoy día, este predicador es un peligro, hermano, es un peligro, y como tiene toda una trayectoria, lo invitan de muchos lugares, gloria a Dios que lo inviten,
Para mí es una alegría cuando los predicadores, los evangelistas, los conferencistas les invitan a muchas iglesias. Gloria a Dios, es una bendición. Yo creo que la palabra tiene que correr y ser glorificada. El problema de este predicador y otros más es que están metiendo dentro de toda esta enseñanza, porque un poquito de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Pueden decir 10 verdades y meten 2 mentiras. Pero lo que este predicador está enseñando es francamente horroroso. Él llega a decir que Elías era un extraterrestre y que Melquisedec, que es tipo del sacerdocio de Cristo, era una persona que venía de otro planeta. Eso no sale en la Biblia. La Biblia habla de vida en otra parte del mundo, claro, en el infierno podríamos decir que hay vida en el sentido que hay espíritu, y en el cielo hay vida. La Biblia nos dice que haya vida en Marte, puede que sí, puede que no. Eso es mera especulación. Repito, el predicador fiel del Evangelio habla donde la Biblia habla, porque hay predicadores que ya no hablan de lo que la Biblia habla, pero calla donde la Biblia calla. Porque dice la Biblia, no hay que ir más allá de lo escrito, porque las cosas reveladas le pertenecen a los hombres y las cosas secretas pertenecen a Dios. Y Dios nos reveló su voluntad y su propósito en la palabra del Señor. Si algo no se ajusta a la palabra del Señor o la Biblia no lo dice, no tengo yo por qué creerlo. Aunque pudiera ser cierto como una mera especulación. Claro, una mera especulación. Como un quizás, un tal vez, un puede ser. Pero no es que la Biblia diga. Y él tuerce las escrituras y las fuerza, las hace forzosamente impuestas para que en lo que él está diciendo pareciera que le está tomando la Biblia para confirmarlo. Le repito, él enseña en el Salmo 1, leyó el Salmo 1, lo predicó y habló de los malos, pero explicó de una forma totalmente contraria a la ortodoxia, ni siquiera heterodoxia, sino que completamente contraria a la ortodoxia, el concepto malo. Y él daba a entender que los malos no se van a convertir nunca y que los justos se van a convertir porque están predestinados para ser salvos. Y que esa predestinación la conocía el creyente en la eternidad antes que naciera. Eso se llama preexistencia, y la única preexistencia es la preexistencia de Cristo. Los seres humanos no preexistimos antes de nacer. Por lo menos la Biblia nos dice que hayamos preexistido. Nosotros no creemos en la reencarnación, porque de ahí obviamente viene la reencarnación, porque las personas vienen de vidas anteriores. Nosotros creemos en la resurrección. Que el Señor les bendiga. Yo dejo siempre en mis posteos mi fono. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que tiene dudas. Y a lo mejor podemos mandarle algún material. De hecho, yo tengo un tema que es cortito, breve, lo prediqué hace unos meses atrás en otra congregación. 4 viejas y grandes mentiras del diablo. Y en este pequeño bosquejo de un tema que prediqué, 4 viejas y grandes mentiras del diablo, hablo de estas 4 mentiras. ¿Cuáles son? Con que Dios os ha dicho no podéis. Hacer pensar al hombre que Dios es muy exigente, poner en duda las demandas y exigencias divinas. La otra mentira grande que le dijo la serpiente, no moriréis, inmortalidad. Esta mentira diabólica hace creer que la vida eterna no la otorga Dios, sino que el hombre la posee de forma intrínseca, que el hombre vivido antes, vive ahora y vivirá por la eternidad. El número 3, seréis como Dios, que lo estamos analizando ahora. Y el número 4, sabiendo el bien y el mal, hacer creer al hombre que es un ser tan poderoso como Dios y que puede hacer todo lo que quiera y alimentar el ego, el autosuficiente, el culto al yo. Ese tema yo lo prediqué hace algunas semanas atrás o pocos meses y lo titulé 4 viejas y grandes mentiras del diablo. Comparta, mi querido hermano, mi querida hermana, siervo del Señor, este posteo con todos sus contactos. Y les recordamos que tenemos un canal de YouTube, suscríbase, donde estos posteos, estos temas, las predicaciones que yo hago los días domingos en la mañana y en el culto de la tarde, el precioso lunes de Victoria, generalmente lo subimos a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD, así lo va a encontrar, Tiempos Finales HD, suscríbase, Tiempos Finales HD, y comparta por favor con todos sus contactos esta excelente reflexión, muy importante. Creo que hay que hablar de estos temas, hermanos. Hay pastores que ignoran mucho estos temas, lo lamento, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esto porque, como dice la Escritura, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes muy cordialmente, como siempre lo hacemos, con un Maranata, Cristo viene.